Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar de hoy organizado por DataHack, en el que Antonio Fernández Troyano nos enseñará cómo se puede tratar de predecir el éxito de un artículo o noticia mediante Machine Learning. Sin más introducción, Antonio, comienzas tú, si te parece. Vale. Yo creo que se me oye, ¿no? Perfectamente. A lo mejor un poquito bajito, puede ser, pero no sé si soy yo. ¿Un poco bajo? Bueno, A lo yo mejor gritaré un poco más. no te diga alguien algo por el chat, pero si no, oírse se Vale. oye, no te preocupes. Bueno, oyes, pues nada, muchas gracias sobre todo por el tiempo este que me vais a dejar, me vais a prestar, porque al final un viernes a estas horas pues también es interesante. A ver si me dice alguien, se oye. Yo oigo bien, vale. Entonces, nada, como decía Gloria, pues voy a intentar enseñar un poco cómo podríamos predecir el éxito de una noticia a través de Machine Learning. Eh, Os voy a hablar un poco antes de qué es lo que he hecho yo, sobre todo para que entendáis un poco de dónde parto, ¿no? Primero os voy a lanzar una encuesta mientras os cuento un poco mi película en un minuto y me vais a contestar. La encuesta básicamente lo que quiero es que me digáis quiénes habéis utilizado Python alguna vez. A ver si yo creo que ya está. Sobre todo más o menos es para entender un poco hasta dónde podemos, o si necesito calibrar un poco más la charla. Vale, yo creo que el 87 o el 90% de la gente pues sí que ha trabajado con Python, o sea que perfecto. Pues nada, os voy a pasar un enlace a Google Colab mientras os cuento cómo he trabajado yo. Y bueno, para la gente que había como 5 o 6 personas que no habían trabajado nunca con Python, yo diría no utilicéis Google Colab, yo lo voy a ir haciendo compartiendo en pantalla para que lo veáis poco a poco y este notebook va a estar compartido pues, durante meses para que lo podáis hacer en vuestra casa tranquilamente y tal. Entonces, bueno, mientras lo vais abriendo, tenéis que tener una cuenta en Google, os vais registrando o accedéis a vuestra cuenta y os conectáis. Para poner un poco en antecedentes, yo soy ingeniero de caminos, que siempre trabajo en consultoría de negocio y hasta el año pasado pues siempre trabajaba con ficheros Excel y analizando pues, bueno, ciertos datos, pero siempre en Excel. Llegó un punto en el que ya Excel se me quedaba corto y entonces fue cuando busqué un máster o una formación que pudiera darme alguna herramienta más, como era Python, para desarrollar pues, nuevas ideas y nuevos conceptos. Entonces, sobre todo por poneros en perspectiva, yo hasta enero nunca había utilizado Python y yo creo que Python es asequible, relativamente asequible, pues eso, si le dedicas un poco de tiempo y tal, pero yo creo que es sencillo. Otros lenguajes quizás pues, son más complicados, pero realmente Python, pues con un poco de dedicación, pues ya os digo que es sencillo. Entonces, bueno, en este caso, para los que acaban de entrar, vuelvo a pegar el código por si acaso, el enlace. Eh, Voy a empezar a compartir yo la pantalla. A ver si me deja. No me deja. A ver, aquí. Pantalla completa. Aquí. Permitir. Ahora ya me deja, creo. Vale, perfecto. Entonces, bueno, ahora voy a dejar de verme yo mismo, pero bueno, vais a ver cómo estoy compartiendo el notebook este de Google Colab. Para los que no tenéis idea o nunca habéis trabajado con Python o similar, o con Google Colab incluso, eh, Jupyter Notebook o Jupyter Notebook lo que te permite es más o menos, es una especie de Word, de Microsoft Word, pero para programación. Entonces te permite ir ejecutando código y puedes ir viendo el output de cómo va funcionando tu código. Entonces, para las primeras versiones, antes de lanzar ya un programa en sí, pues eso, en un ordenador en la nube, o etcétera, está muy bien para ir haciendo pruebas y ver qué va funcionando y qué tienes que mejorar. Entonces, Google Colab es una aplicación que te permite, que te lo presta Google, te lo presta gratis hasta cierto límite, en el que te presta un ordenador en la nube y tú puedes ir ejecutando Python en la nube
de Google gratis. Entonces, es una buena alternativa para ni siquiera tener que tener instalado Python en tu ordenador, lo puedes incluso ejecutar desde el móvil, etcétera. Entonces, esto realmente lo que estáis viendo ahora es un archivo notebook que se está ejecutando en un ordenador en la nube de Google. Una vez que accedáis, tenéis que darle aquí arriba a la parte de conectar. Os asignará, espero que, o sea, no lo pruebo con mucha gente, pero teóricamente debería asignarnos y no tener ningún problema en el ordenador. Eso es. Entonces, aquí ahora mismo ya nos ha conectado a un ordenador que nos presta Google, en el que tiene bueno, unas ciertas características. Y en el entorno de ejecución debería, si le dais a cambiar tipo de entorno de ejecución, debería tener como acelerador una GPU. Esto significa simplemente que nos presta un ordenador con una tarjeta gráfica. Simplemente es por temas de que luego los cálculos vayan más rápido. Entonces, bueno, cuando vosotros lo hagáis, sí que es cierto que la primera vez que ejecutéis alguna línea os va a tener que pedir permiso porque, bueno, realmente os va a decir que puede que contenga algún tipo de código malicioso, etcétera. En realidad, pues lo podéis ver o podéis copiar, descargarle y como veréis, pues funciona exactamente igual. Entonces, bueno, de nuevo, sale cortada la pantalla por la izquierda. No sé si lo veis. No sé si, Gloria, tú me puedes decir si se ve muy cortado o... Yo la veo bien, creo que es al desplegar el chat y las ventanas de Showtime, sí que se solapa por encima. Entonces, a lo mejor si cierran la ventana del chat sí que se ve entera. A ver, voy a cerrarla. A ver ahora. Sí, mira, dicen que es por eso. No pasa nada, Norberto. Vale. Vuelves a cerrar y vamos abriendo y cerrando. Vale. Vale, bueno, pues entonces ya si queréis vamos empezando para que no se nos alargue mucho. La base de todo esto, como os decía, es tratar de predecir el éxito que va a tener una noticia o la repercusión, ¿no? Digamos, las lecturas o los clics que va a tener una noticia, simplemente, entre comillas, basado en el texto de la noticia. Aquí me he inventado un poco una situación que pudiera darse, ¿no? Como, oye, en una situación real, entre comillas, de negocio, ¿no? Imaginemos que estamos en un área de estrategia comercial y queremos darle una vuelta a nuestra página web. En este caso he utilizado Meneame, que es una página bastante conocida, por lo menos aquí en España, que lo que hace es agregar noticias de otros medios de comunicación. He escogido Meneame porque para cada una de las noticias lo que podemos ver son los clics que ha hecho la gente o los lectores en esas noticias. Entonces, en una situación real de negocio, pues quizás estos datos ya los tendríamos, pero bueno, como no estamos en esa situación, pues gracias a Meneame podemos obtener este dato que es importante para poder entrenar realmente el modelo. Porque nosotros lo que vamos a predecir es este número de clics, o bueno, más o menos este número de clics en función de este texto y el título de la noticia. Y digo más o menos el número de clics porque lo que vamos a hacer va a ser diferenciar entre noticias con mucha repercusión y noticias que no tienen repercusión. Al final vamos a hacer vamos a resolver un problema de clasificación en dos categorías. Luego se puede cambiar, evidentemente, y podemos darle otra óptica, simplemente que sea un problema de regresión, directamente que saquemos el número de clics o que tratemos de predecir el número de clics. En este caso vamos a mantenerlo relativamente sencillo. Lo que queremos es simplemente identificar si hay noticias que tienen mucha repercusión o noticias que no. Luego veremos cómo clasificamos unas u otras. ¿Cuál es la finalidad de esto? Sobre todo desde el punto de vista, pues eso, con una óptica de negocio. Pues tratar de buscar clientes, ¿no? A los que ofrecerles este tipo de noticias con mucha repercusión y tratar de cobrarles un porcentaje más en la tarifa, ¿no? Por ejemplo, dices, oye, si conoces que Apple prefiere, prefiere anunciarse en noticias que tienen mucha repercusión, oye, pues en vez de la tarifa normal es la tarifa normal a más un 20%. Yo creo que es una idea interesante, pues eso, realmente de aplicación real de un problema de Machine Learning. ¿Qué pasos vamos a seguir? Vamos a seguir 4 pasos. El primero, la recolección de los datos. Como no tenemos acceso a esa base de datos, vamos a necesitar crearlos. Vamos a crearlos a partir de Meneame y haciendo web scraping, que ahora veréis, que en realidad es simplemente pasar página por página e ir obteniendo la información, recogiendo la información que nosotros queremos. Una vez que ya tenemos toda la información recogida, lo que vamos a hacer es procesar el texto. Al final, oye, primero tenemos que quitar signos de puntuación que no nos interesan,
En el caso, por ejemplo, si tratáramos lenguaje, textos de WhatsApp, tendríamos que quitar, por ejemplo, emoticonos o no, depende. Podemos quitar también palabras que se repiten mucho, como artículos, determinantes, que realmente, pues a primera vista igual no aportan nada. Y por último, lo que sí que hay que hacer y que también es muy importante es convertir los textos a número. Al final, un modelo de Machine Learning no entiende de palabras y tienes que traducir pues, a código, a unos y ceros, a un vector de numérico, realmente para que lo pueda entender. Una vez que ya tengamos ese texto procesado, lo que vamos a hacer es entrenar el modelo. Vamos a entrenar un modelo de un random forest, pero podemos entrenar cualquier otro modelo diferente y al final, de hecho, vamos, si da tiempo, os enseñaré también una red neuronal que yo creo que funciona bastante bien. Y por último, lo que haremos será comparar realmente qué es lo que estamos obteniendo y si realmente pues, tiene sentido lo que estamos haciendo o no. Verificaremos realmente que las predicciones que estamos haciendo a futuro pues tienen sentido. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vale, perfecto. Para aquellos, o sea, es muy básico, pero yo creo que por lo menos para que la gente que no conoce nada de Python no se pierda quizás en los primeros momentos. Y de nuevo, yo creo que esa gente, de verdad, yo creo que es mejor quedarse con los conceptos porque el código en sí no es algo complicado y antes o después lo acabas sacando. Simplemente dos matices rápidos. En Python, una manera interesante de almacenar datos es a través de listas. Como vemos aquí, las listas pueden contener números, textos, listas. Y lo que vamos a utilizar bastante es un bucle for que lo que nos permite es ir recorriendo cada uno de los ítems que tiene esa lista. Esto lo utilizaremos, por ejemplo, para almacenar las noticias que vamos obteniendo de cada una de las páginas. Y los diccionarios es similar, no es lo mismo, pero es similar. La particularidad que tienen es que tienen unas claves que, por ejemplo, si solo quieres acceder a las frutas, pues solo accedes a las frutas y si solo quieres a la bebida, la bebida. Entonces, esto nos va a permitir luego muy bien organizar la información, ¿no?, que vamos teniendo almacenada del web scraping. Esto lo enseño sobre todo porque es que las estructuras son básicas, pero quizás hay, sobre todo la gente nueva no lo entiende. Entonces, bueno, vamos con la primera parte, el data collection, que vamos a utilizar de Meneame. En este caso, cuando hacemos web scraping, es importante conocer un poco la estructura o cómo funciona una página web. No tienes que ser programador, no tienes que ser absolutamente nada, pero sí que es cierto que al menos un mínimo de detalles o de conocimiento sí que tienes que tener. En este caso, y ahora lo veremos directamente en la página de Meneame, bueno, para quien no conozca un código HTML, realmente todas las páginas web envían, o casi todas, envían su código HTML en el que luego el navegador lo interpreta y te lo muestra en pantalla. Entonces, realmente lo que estamos viendo es cómo está programada esa página web. En este caso, si la estructura de Meneame, de forma sencilla, está formada por cajitas, que los divs son divisores, se llaman etiquetas, que cada una de ellas tiene una noticia. Entonces, realmente lo que vamos a buscar es este tipo de contenedores, ¿no?, que tienen, o sea, se llaman separadores con un nombre específico, pero bueno, que nos va a contener toda la información que nosotros queremos. Eso, si entramos en la página de Meneame, como yo os digo, es un agregador de noticias, no es nada fantasía, es algo normal. Si le damos a inspeccionar el elemento, lo que vamos a ver, por ejemplo, si cogemos que es lo que estamos hablando, el div class news summary, lo que tenemos es que nos está cogiendo toda la noticia. Con lo cual ya sabemos cuál es el contenedor, digamos, que tenemos que buscar. Si nos vamos a otra, pues la siguiente noticia está en otra clase, en otro contenedor del mismo estilo. Al final no deja de ser repetición de lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Estos son librerías, para quien no haya tocado nunca Python, que son, pues, digamos, como otras funcionalidades que puedes añadir y que permiten, pues eso, obtener nuevos productos o nuevas ideas a través de ellos, y sin que tú lo tengas que programar. Entonces, en este caso, bueno, os dejo aquí cada uno para lo que sirve, para visitar la página web. Esto sirve para interpretar el código de HTML y el resto son más normales.
Entonces, básicamente lo que vamos a ver en este pedazo de código es, tenemos la URL que queremos visitar. Con este apartado de código, y tampoco quiero entrar mucho, pero bueno, sobre todo para que la gente no se pierda, con este código lo que vamos a hacer es, oye, visita la página web y almacénamela en la variable web. Y con esto, bueno, le he puesto aquí también alguna, para no saturar nosotros todos ejecutando el código a la misma vez, lo que estoy haciendo es que la solicitud no se haga no la haga todo el mundo al mismo tiempo. En mi caso han sido 2 segundos, pero puede ser entre 2 y 15. En este caso, cuando nos devuelve una respuesta 200, quiere decir que es satisfactorio. O sea, sé que nosotros hemos visitado la página web y nos ha devuelto un resultado. Si, por ejemplo, la página no existe, que alguna vez lo hemos visto, pues te aparece un 404, que es error, la página no existe, o un 503. Pueden ser diferentes errores que pueden surgir. En este caso, cuando tenemos una respuesta 200, es que realmente hemos visitado la página web, simplemente con este código hemos visitado la página web y nos ha devuelto y nos ha almacenado el resultado de la página web, de la consulta en web. Como realmente nosotros no sabemos interpretar ese texto, tenemos una librería que lo que nos permite es, una vez que metemos el código que nos ha devuelto la página web, una vez que lo incorporamos en esta funcionalidad, llamémoslo funcionalidad, es una clase, pero bueno, esta funcionalidad de Python, lo que nos permite es realizar búsquedas sobre ese objeto. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos ver las noticias, lo que hacemos es búscame, find all, las etiquetas div, que es lo que estamos viendo antes, de la clase News Summary. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que si nosotros, por ejemplo, ponemos, esto te genera una lista, de lo que hablamos antes, ¿qué es lo que nos va a generar? Pues en noticias, que va a ser una lista, nos va a estar almacenando cada una de los trozos de código que va aquí dentro. ¿Qué parte es la interesante? Pues que vamos a poder ir accediendo luego a datos particulares de cada una de las noticias. Por ejemplo, podemos acceder al texto de la noticia, podemos acceder a quién o cuándo la han publicado, etcétera, al título de la noticia. ¿Cuál es la gracia de esto? Que lo tienes ya cada una separada en un archivo, en una lista de noticias. Cada noticia va a estar en un hueco de esa lista. ¿Cómo lo vamos a sacar? Pues lo que decía antes, con un bucle for. Lo que vamos a ir haciendo es recorriendo cada una de las noticias, que las tenemos con todo el código, digamos, en sucio, lo tenemos aquí mezclado con un montón de código. Lo que vamos a ir sacando es el título, que vuelve a ser exactamente igual que lo que hablamos antes, un buscar H2, que esto es simplemente, pues por ejemplo, te acercas aquí y dices, oye, News Summary, quiero sacarme el título. Pues si te das cuenta, el título es una etiqueta H2. Si ahora queremos sacarnos el contenido, pues sabes que es un div class news content. Pero para todas y cada una de las noticias es exactamente igual el mismo código. Entonces, lo que vamos a hacer es para cada una de las noticias que está incluida en esta variable, vamos a sacarnos el título, el texto de la noticia y el número de clics. Y simplemente con esto lo que estamos haciendo es añadirlo a un diccionario que teníamos en el que nos va a almacenar cada una de las variables. Lo voy a hacer para que lo vaya ejecutando y voy a ver si hay alguna... Vale. Entonces, ¿qué es lo que conseguimos con esto? Lo mismo, generamos un data frame que simplemente es un nuevo tipo de dato para visualizarlo en forma, digamos, un poco más legible, como podríamos tener un Excel o algo similar. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Pues realmente sacar todos los títulos, todos los cuerpos de la noticia y todos los clics de la página de Meneame, en este caso de la primera página de Meneame. En este creo que son 25 por página, pues hemos sacado todos. De hecho, podemos ver, porque parece que se cortan, pero podemos ver el ejemplo 1 que dices, oye, es que elección o este mismo. Entonces aquí vemos que es en el bufete que lidera la demanda de Trump, pues vemos que el cuerpo de la noticia es este. Si lo buscamos, pues tendría que estar, en algún momento tendría que estar por aquí. El bufete que lidera la demanda de Trump, entonces lo que hemos obtenido es esto. ¿Cuál es lo interesante? Que ya lo tenemos en formato de Python nuestro en nuestro ordenador, en este caso en la nube, pero ya tendríamos
todos los textos y noticias para la primera página de Meneame. Otra, o sea, esto si lo hacemos de otra manera, pues teníamos que estar copiando y pegando los textos, en fin, es un poco, en este caso hemos tardado nada y sinceramente, pues porque hay mucho texto, pero realmente esto ocupa, son 15 líneas, o 10 líneas, no es mucho. ¿Qué es lo interesante de esto? Automatizar este proceso. Al final necesitamos muchos datos. Entonces, claro, solo con 25 noticias no vamos a hacer nada. De nuevo, ¿qué es lo interesante de Meneame? Pues que tiene un montón de páginas por las que podemos ir pasando y obtener la información. De nuevo, ¿cómo vamos a hacer esto? Con un bucle for, que lo que va haciendo es ir recorriendo cada una de las páginas. Por ejemplo, si nos damos cuenta, cuando tú visitas la página 2, aquí arriba pone página igual a 2. Si nos vamos a la 5, pues nos lleva, simplemente hay que ir cambiando este número. Hay otras páginas que es más complicado, pues porque tienen un scroll infinito, etcétera, pero en este caso es sencillo. De nuevo, ¿qué es lo que he hecho aquí? Aplicar un sleep simplemente para que la ejecución que hagamos todos a la vez, pues no sea eso, todos a la vez y le saturemos los servidores, porque realmente nuestras consultas de cara a ellos puede parecer un lector, pero en realidad no es un lector, es un programa, un fichero que está, pues eso, visitando, pero en realidad no les va a generar nada. Y en este for lo que estamos haciendo es visitar las páginas, ¿no? Vamos a visitar solo 2, ahora os explicaré cómo lo hice yo. Vamos a visitar solo 2, pero el texto, o sea, el código es exactamente el mismo que hemos visto arriba. Como veis aquí todo junto y sin comentarios, tampoco es exagerado. Entonces le damos a ejecutar. En mi caso, pues mira, ha cogido justo los 25 segundos, que es el mayor de los rangos aquí en el random, porque aquí genera un número aleatorio entre 1 y 25. Que eso también es algo interesante porque, claro, si tú accedes todas las páginas a la vez, les puede saturar, pueden darse cuenta de que es pues una especie de bot que está visitando su página. Entonces también es interesante aplicar pararse un poco a la hora de visitar cada una de las páginas y generas un número aleatorio para que no siempre siga la misma pauta el bot. Entonces, bueno, como vamos viendo, pues mira, de la página 1 ya nos habría obtenido los datos y ahora lo que está haciendo es visitar la página 2 y hacer exactamente lo mismo. Esto, para que os hagáis una idea, yo lo hice poco a poco y me saqué 100.000. O sea, en realidad fueron unas 4.000 páginas visitadas. 4.000 páginas visitadas que realmente pues, le daba cierto margen entre página y página y al final fueron como unas 5 horas en las que estuvo pues eso, el ordenador poco a poco sacando las noticias y almacenándolas. Entonces, bueno, con esta primera parte ya tendríamos quizás, desde mi punto de vista, lo más complicado que es obtener los datos, que yo creo que muchas veces pues obtenemos los datasets por ahí de Kaggle o de cualquier otro sitio y es, pues bueno, y me parecía interesante, pues eso, ver cómo podemos generarlos nosotros mismos. Esto se puede aplicar para sacar información de cualquier otra página web, etcétera. Sobre todo tener mucho cuidado con no realizar consultas muy rápido y tratar de ir poco a poco para, pues eso, para también evitar que nos bloqueen o cualquier otro problema. Luego, si queréis y si da tiempo, os enseñaré cómo lo hice con los ordenadores de Google, porque en realidad tener 5 horas un ordenador, un portátil, tampoco tiene mucho sentido. Entonces, alquilé un ordenador en la nube y lo dejé funcionando. Entonces, la gracia ahí también está en que no tienes que estar con el ordenador encendido, que se va la luz, lo dejas y en algún momento terminará. En este caso, lo que os decía, yo os lo doy hecho, he generado 2, uno con 10.000 noticias, títulos y clics, y otro completo que son 100.000. El de 10.000 lo utilizaremos para el primer modelo, para ver cómo entrena y que tampoco tarde mucho. Y luego lo bueno de la red neuronal con la GPU es que va a entrenar bastante rápido y va a entrenar con los 100.000. Pero bueno, para el primer ejemplo vamos a utilizar 10.000. Podríamos utilizar cualquiera de los dos, o sea, simplemente será cambiar una línea como lo vais a ver. No sé si hay alguna pregunta. Vale. Sí tienes una pregunta que, bueno, la han comentado en el chat, pero en el apartado de preguntas está más claro.
Vale, sí, es por no sé si me la puedes leer para Sí, evitar claro. compartir. Sí, pone, Rafa Aro nos pregunta, ¿has tenido algún problema de baneos de peticiones al hacer scrapping en Meneame? No, en este caso no, pero también es cierto que lo que yo hacía era eso. Creo que incluso tenía 15 o 20 segundos entre página y página, con lo cual era un proceso muy lento, pero evitaba, pues eso, saturarles y que ellos me detectaran en algún caso. Y luego es cierto que esto es un tema bastante más quizás técnico, pero bueno, incluir header, que parece una tontería, pero esto lo que hace es, o sea, esta información la envían los navegadores. Cuando nosotros accedemos con un navegador, envía esta noticia. ¿Cuál es el problema? Que si tú lo haces de forma robotizada, entre comillas, esto no se envía. Entonces, claro, cualquiera que vea que no envías una información como esta desde un navegador, pues por lo general no te devuelve una respuesta 200 y no te deja acceder a la página web. Entonces, esto parece una tontería, pero muchas veces no te dejan acceder por esto mismo. Y no sé si hay alguna pregunta más. De momento no. Vale. Entonces, bueno, yo creo que después de la primera parte, que es la recolección de los datos, que en este caso yo os digo que os lo doy, tenemos el procesamiento del texto. Como bien os digo aquí, o sea, yo creo que aquí tiene mucho más detalle para que no, pues eso, para que cualquiera pueda verlo después en su casa. Eh, el mínimo tratamiento que se le tiene que dar a los textos, como mínimo, pues tendríamos que eliminar signos de puntuación. Realmente no nos va a aportar mucho. Convertir todo a minúsculas, ahora veremos por qué. Pero bueno, sobre todo porque tampoco le da relativamente igual al algoritmo si está mayúsculo o minúsculo. Al final lo que vas a generar es un diccionario de palabras que aparecen. Entonces prefieres tenerlas todas en minúsculas para que no aparezca también con mayúscula y también con minúscula y te ocupe dos lugares. Eliminación de palabras que se repiten mucho. Yo creo que aquí pues, todos somos conscientes de que el, la, los, o sea, hay un montón de artículos, pronombres, de todo que tampoco puede aportar mucho y luego tenemos un problema que es que, claro, al final estamos metiendo 100.000 noticias con 300 o 500 caracteres cada uno, o sea, al final también es un volumen que hay que ahorrar espacio en algún momento. Entonces, es cierto que se puede perder algo de comprensión o quizás algún matiz, pero en algún momento tienes que cortar. Y luego, por último, que es lo más importante, transformar los textos a un vector de números, que ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Una de las principales librerías, de estas que ya viene, pues eso, con su programadas para que tú puedas hacer uso de ese tipo de funcionalidades, es NLTK. Yo creo que es de las más utilizadas para utilizar este tipo de tratamientos de texto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos primero a eliminar los signos de puntuación. En este caso vamos a utilizar algo que esto sí yo creo que es un pelín más complejo, que es expresiones regulares. Aquí tenéis un tutorial que es muy sencillo. Al final lo que trata de buscar las expresiones regulares son patrones. Entonces, si por ejemplo queremos buscar un número de teléfono, pues sabemos que puede empezar por más 34, y que siempre van a ser números. Entonces, programas eso, entre comillas, con un lenguaje especial, que en este caso pues es esto, y con eso vamos a extraer solo aquellos textos o aquellos textos que encuentren ese tipo de patrón. En este caso lo que estamos haciendo es encontrar cualquier letra, dígito o incluso guión bajo, pero bueno, cualquier letra o dígito una o más veces. Entonces nos estamos quitando todo lo que no sea letra, dígito o guión bajo. Guión bajo es un poco complicado de quitar, pero bueno. Por ejemplo, vamos a ver aquí que lo que estamos haciendo es, oye, elimíname los signos de puntuación que están en esta frase, ¿no? Estamos viendo, puntos suspensivos, cómo eliminar signos de puntuación. Aparte de eso, perdona que se me ha olvidado, aparte de eso, la parte de tokenización nos separa en una lista, que es lo que habíamos visto el primer ejemplo de todo, nos separa las palabras en una lista y nos elimina los signos de puntuación, porque en este caso utilizamos esta expresión regular. Entonces, bueno, con esto ya tenemos una parte importante que vamos a hacer con todas las noticias. Lo que queremos es que todas las noticias nos elimine todos los puntos todos los signos de puntuación y nos lo separe en una lista cada una de las palabras. Otra de las tareas que teníamos arriba planteadas era eliminar palabras que se repiten mucho. Cuando hablas de esto se llaman stop words y son aquellas palabras, pues eso, que quieres
eliminar y que no te interesan. De nuevo, la librería esta tiene ya una funcionalidad que incluso, que es lo interesante, te da un listado de palabras en español que ellos consideran que son stop words. Vemos aquí un ejemplo. En este ejemplo son 313 palabras que ellos consideran que son, pues eso, palabras que hay que eliminar. De nuevo, esto lo podemos configurar como nosotros queramos. No deja de ser más que pues, como una lista. Podemos programarla desde cero, podemos ir escribiendo de la que, ponerla, pues eso, igual adaptada a ciertos sectores. Igual, por ejemplo, si estás tratando textos de WhatsApp, igual quieres meter aquí los smiles o algún tipo de emoticonos, o para que cuando tú pases tus textos por este filtro no aparezcan. Lo que buscamos es eso, incluir palabras que luego vamos a eliminar. En este caso son 313 y aquí estamos enseñando 9. De nuevo, aquí podríamos incluir más. Si veis alguna palabra que se repite mucho porque es errónea y se está escribiendo mal, por ejemplo, durante el máster también se hace algo similar con el tratamiento de comentarios de Amazon, y ahí, por ejemplo, el problema que tienes es que hay muchas faltas de ortografía. Por lo general la gente pues, se equivoca, tal. Entonces ahí puede aparecer alguna palabra que se escriba mal muchas veces, o luego hay que ver particularidades de cada uno de los datos o del dataset que tú tienes para ir ajustándolo. Pero bueno, aquí sí hay que añadir nuevas palabras. Por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Transformar a números las frases o los textos. En este caso, os he puesto aquí un ejemplo. Imaginemos que queremos traducir esta frase y luego también queremos traducir esta otra. Lo que vamos a hacer es generar un vocabulario con todas las palabras que aparecen. En este caso, pues queremos traducir esta frase y, si os dais cuenta, también no aparecía en la otra y otra tampoco aparecía en esta. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Generar un vector en el que vamos a poder ir incluyendo o traduciendo la frase a unos y ceros. En esta frase no aparece también ni otra, con lo cual, pues 0, 0 y todo el resto unos. Y en este caso lo que no aparece no aparece frase, con lo cual aquí tenemos un 0. Hay un pequeño problema con esto, y es que, si os dais cuenta, está desordenando la frase. Entonces, puede parecer una tontería, pero es cierto que si tienes muchos textos, pues como que hay cierta parte de comprensión que la está desordenando. Entonces, bueno, veremos luego que quizás es interesante mantener el orden. Entonces, bueno, hay diferentes maneras. En este caso las estamos tratando como unos y ceros. Se puede tratar también por términos de frecuencia. Por ejemplo, se parece mucho queremos, pues también darle menos valor en el vector. O sea, y luego hay muchas otras maneras que podemos utilizar para tratar de mejorar para tratar eso, de que nuestro algoritmo de Machine Learning pues lo interprete mejor y obtener mejores resultados. En este caso vamos a hacerlo más sencillo, que son unos y ceros. Y bueno, como veremos, tampoco funciona mal. En este caso, de nuevo, tenemos aquí una librería que nos permite realizar esto. Os he puesto un ejemplo pequeño con las dos frases que hablábamos antes, para que veáis cómo funciona. Realmente lo que está haciendo es, oye, tú me das las dos frases y yo te las estoy traduciendo en vector como unos y ceros, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí arriba. Además, podemos ver cuáles son las palabras que ha generado él como diccionario, entre comillas, a la hora de traducir este vector. Esto está ordenado en orden alfabético y simplemente pues están todas las palabras que decíamos antes aquí. ¿Qué es lo bueno de esto? Que la librería NLTK tiene en la clase esta del vectorización, puedes incluirle todo. Y cuando digo todo puedes incluirle la eliminación de signos de puntuación, la tokenización, o sea, separarlo en una lista, y también convertirlo a minúsculas. Entonces, simplemente con incluir esto ya tenemos, lo vais a ver ahora, la posibilidad de traducir y de eliminarte las stop words que teníamos antes. A veces sale un warning que es simplemente porque te está diciendo que no está usando un atributo del count vectorizer, pero si os dais cuenta, lo que hemos hecho es eliminar
todas aquellas palabras que estaban incluidas en el stop words, por ejemplo, esta no estaría ya incluido y esta y otra no estarían incluidas, por ejemplo. Entonces, hemos pasado de tener pues eso, 5 más 10 casi términos a tener pues 4, eliminando algunas stop words y eliminando también las mayúsculas. Hay un par de preguntillas, Antonio. Sí. Pere nos pregunta, ¿a la hora de limpiar el texto no eliminaste también acentos? Buena pregunta. ¿Se podrían eliminar o no? Yo en este caso no los eliminé por no complicarlo. Sí es cierto que se pueden eliminar perfectamente. Tendrías que eliminarlo también en la parte del stop words, porque en la librería en la lista esta de stop words, vienen las palabras con acento. Entonces, bueno, tienes que eliminarlos del acento y luego tienes que eliminarlos también de los textos. Eso lo puedes hacer aquí. Hay un parámetro para que te lo traduzca a ASCII, creo que se llama, para que directamente te corte todas las palabras que tienen acento, que están acentuadas, pero tienes que hacerlo también primero en el listado de arriba. Porque si no, cuando lo pasas por la clase esta, pues por ejemplo, igual hay alguna frase como que, alguna palabra como que está acentuada que no te la va a eliminar. Pero bueno, sí se podría hacer. Al final esto no deja de ser eso, tratamiento de texto y puedes llegar hasta donde quieras. Quizás, por ejemplo, otra, pues no sé si la hubiera eliminado yo. Bueno, aquí ya puedes ir jugando y adaptando a los datos que tú tengas. Y Darío pregunta si es legal conectar un robot al API. Ah, la API. ¿API ha dicho? Sí, al API. A ver, perdón, no te he oído, Gloria. Si es legal conectar un robot al API. Hace 10 minutillos lo preguntó, pero estaba en el chat en vez de las preguntas, pues... O sea, entiendo, entiendo, o sea, entiendo que si es legal, o sea, voy a interpretarlo y sino que, o sea, que si es legal conectarlo o tratar de eso, de scrapear una página web para sacar los textos. Dice Hombre, que al API de Meneame. Cuando haces, por ejemplo, esto de scrapping, no tiene API. Yo creo que las APIs por lo general sirven para evitar este tipo de solicitudes que les consume a ellos muchos recursos. En este caso no tiene API porque probablemente no quieran compartir esos datos. Entonces, estás sacando información. Hombre, si lo sacas, eso, poco a poco, no te digo cada 15 segundos, cada 20, cada página, bueno, yo creo que es razonable. Además, lo vas a sacar una vez y no lo vas a sacar más. Hombre, si estás todos los días, cada 5 minutos haciendo una consulta, pues hombre, es cierto que más que legal, yo creo que probablemente acaben bloqueándote para que no les satures. Por ejemplo, Amazon Amazon es complicado hacer web scraping o directamente casi imposible. Entonces, tú cuando haces este tipo de web scraping con Amazon, pues te manda un mensaje en el que te dicen contacta con nuestro servicio que nosotros te vendemos los datos, pero no puedes acceder a ellos. Entonces, bueno, luego hay diferentes. En este caso, pues bueno, pero los de Meneame pues nos han hecho un favor en este caso, pero bueno, lo hemos hecho una vez y no vamos a repetirlo más. No sé si hay alguna pregunta más. Comenta José que supone que lo ilegal es hacer un 2. No sé si le sale el 2, lo estoy leyendo mal, ¿eh? Sí. Vale. Sí. No, en este caso sí, pero yo creo que un D2 eso, pues bueno, aparte de que se sale ya un poco de la temática de esto, yo creo que eso es hacer solicitudes sin ningún beneficio, vamos. Pero bueno, independientemente de eso, sí, un D2 sí es ilegal y el resto, pues bueno, yo creo que si se hace con cuidado, pues no tienes ningún problema. Pues entonces, bueno, puedes continuar. espero no ir muy rápido, tampoco quiero... Dime. Nada, que puedes continuar, que de momento no hay más preguntas. Vale. Espero no ir muy rápido. De todas formas, al final del notebook tenéis los datos de contacto y cualquier cosa. Bueno, yo creo que está bastante explicado, pero si en algún momento pues no identificáis algún problema o lo que sea, pues lo podemos hablar. Ya hemos hecho la recolección de datos, ya hemos tratado o visto o hemos programado cómo vamos a tratar el texto, ¿no? Y ahora vamos a pasar ya a la parte del training del modelo de Machine Learning, ¿no? Bueno, en este caso tampoco me quiero detener mucho, ¿no? Pero bueno, básicamente esto del Machine Learning no es algo nuevo. Aquí os doy un poco de historia, tampoco soy especialista, pero bueno, para que sepáis que esto no es algo nuevo que lleva desde el
18, 17, que esto ya lleva desde los años 50 con ello, que hubo dos periodos en los que, después de un periodo muy bueno de hype, como, no sé cómo decirlo en español, pero bueno, como de interés en el que había mucha financiación y tal, pues hubo dos periodos que los llaman los inviernos de la inteligencia artificial, en los que se paró un poco la cosa y luego pues ha vuelto a recuperar. Entonces, sobre todo para la gente que no está muy familiarizada con Machine Learning, hay tres tipos, casi se podría clasificar en tres tipos los modelos de Machine Learning. Tenemos los modelos de aprendizaje supervisado, que son esos modelos en los que tenemos unos datos para predecir y sabemos qué es lo que queremos predecir. Por ejemplo, si tenemos los datos de, por ejemplo, por seguir con el ejemplo, los textos de la noticia y tenemos los clics, lo cual realmente sabemos qué es lo que queremos predecir. Aprendizaje no supervisado, que básicamente, por ejemplo, podrían ser clusterización. Imagínate que tenemos un montón de clientes de telefonía y queremos clusterizarle por, yo qué sé, por el consumo de datos. Pues al final no sabemos en cuántos grupos o cómo podríamos clasificar a esa gente. Al final hay que darle ciertos inputs, por ejemplo, cuántos grupos queremos formar. Pero bueno, él nos lo va a dividir en grupos o en agrupaciones. Esto es muy típico de marketing. Y luego el aprendizaje reforzado, que yo creo que esto es no ciencia ficción, pero es cierto que esto casi no se ve, que al final, o no se ve a nivel particular o a nivel de, si no eres un Google o un Amazon, un Facebook, esto por lo general no se suele aplicar. Al final no deja de ser, pues eso, un robot que le pones a andar y realmente, pues las primeras 2000 veces el robot se cae hasta que la 2001 ha aprendido que moviendo el pie derecho, pues ya no, y dejando el pie izquierdo clavado, pues ya no se cae. Entonces es como un modelo de recompensas, ¿no? Que a partir de, pues cuando se da cuenta de que no se cae, pues ya sabe lo que tiene que hacer. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es quedarnos en aprendizaje supervisado y más concretamente dentro del supervisado en clasificación. Dentro del algoritmo de supervisado tenemos clasificación o regresión. Cuando tenemos clasificación, por ejemplo, queremos diferenciar entre un perro y un gato. O queremos diferenciar, pues eso, entre si vas a tener éxito o no vas a tener éxito. En cambio, la parte de regresión es cuando, por ejemplo, si quisiéramos identificar cuántos megas va a consumir un cliente de Vodafone. Entonces, en nuestra regresión queremos identificar que va a consumir 1500 megas al mes. Entonces, cuando estamos hablando ya de numérico, entramos en un tema de regresión. En este caso, pues lo que hemos dicho, podríamos hacer este mismo ejercicio como un ejercicio de regresión perfectamente, pero en este caso vamos a establecer un corte, que ahora veremos, para clasificar entre si una noticia tiene éxito o no tiene éxito. Si queréis vamos ejecutando esta primera línea, que lo que os va a hacer es bueno, esto depende de Google, lo he subido yo. Aquí os dejo el CSV, el archivo separado por comas de las 10.000 y de las 100.000 noticias. Vamos a ver si funciona para todos. Un inciso, esto simplemente es Linux. Cuando le metes aquí la exclamación, te lo está sacando a un comando del sistema operativo. Y si vemos aquí en el listar los archivos, pues tenemos aquí que ya nos ha descargado las dos ficheros. Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a clasificar las noticias, porque realmente nosotros, como lo tenemos, es con clics, no lo tenemos en si una noticia tiene éxito o no tiene éxito. En este caso, lo que vamos a hacer es, primero, leer el fichero, que ya lo tenemos, lo vamos a leer con pandas. Esto es una librería muy típica, muy usada. La gracia de esto es que te lo pone en formato tabular, una especie de formato Excel, que luego puedes filtrar columnas, puedes eliminar, puedes hacer un montón de virguerías con ello y que realmente funciona. A mí me parece que funciona muy bien para un montón para un montón de cosas sencillas que antes hacíamos en Excel y que con Pandas, pues yo creo que, vamos, que es mucho más potente que Excel. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Leer las 10.000 noticias. Bueno, vamos a eliminar los NAs, creo que no hay ninguno, pero en algún momento puede ser que
fallara algo de la lectura de las noticias, etcétera, y un algoritmo de Machine Learning, por ejemplo, cualquier NA o eso, pues es un problema porque te va a tirar un error. Entonces, para evitar eso, bueno, de nuevo, esto también es otra ciencia infinita. Aquí, eliminar un NA cuando solo son 3 o 4, bueno, quizás eliminar NA cuando tienes 5.000 NA sobre 10.000, pues tienes un problema. Hay que ver si prefieres, pues eso, por ejemplo, meter la media de los clics o, en fin. En este caso creo que no había problema y simplemente pues, vamos a eliminarlos. Otra cosa que voy a hacer es crear una nueva columna que se llame texto, porque por un lado teníamos los títulos, si lo recordáis, y por otro el cuerpo de la noticia. En este caso lo que quiero hacer es eh, agregar todo para tener más texto y lo voy a llamar texto. Y lo que os comentaba antes, que es cómo sabemos en qué punto o cómo diferenciamos nosotros o a partir de qué punto decimos que una noticia va a tener éxito o no. En este caso yo creo que podría ser una decisión, pues eso, de negocio, del área comercial. En este caso yo he establecido el corte en 3.700, básicamente porque es la mediana, o sea, divide el 50% del dataset. Por otros temas, pues eso, por evitar, por ejemplo, un desbalanceo, etcétera, que ahora lo veremos, pero sobre todo porque dices, oye, es 3.700, que la mitad estén hacia arriba y la mitad estén hacia abajo, puede ser razonable. De nuevo, aquí, pues quizás pudieran ser 2.000, 1.000, bueno, esto ya sería un tema ya de negocio casi, pero bueno, yo creo que está medio justificado que a partir de 3.700, que es justo el que divide el 50%, pues que nos quedemos ahí. Como vemos, ahora tenemos, estas son las columnas que ya teníamos, clics, cuerpo de noticia y título, pero se nos han creado dos columnas más que son las que vamos a mantener. Primero el texto, que lo que está haciendo es primero agregar el título y luego ya nos pone el cuerpo de la noticia. Y luego la clasificación de los clics. En este caso, todas las noticias que tengan más de 3.700 van a ser unos y las que tengan menos van a clasificarse como cero. Ni más ni menos. En este caso, podemos ver cómo nos quedan clasificados los ceros y los unos, o sea, las noticias que tienen mucho éxito y las noticias que no. En este caso vemos pues, que más o menos está relativamente bien balanceado. Es un 56% son exitosas las noticias y un 43% no. Exitosas o no exitosas es simplemente por el número de clics. Y ya vamos a lo mismo, simplemente aquí el tratamiento de texto, esto lo he vuelto a copiar para ir recopilando todo lo que ya teníamos, los textos. Aquí simplemente he instanciado otra vez la clase con lo mismo que estaba arriba, si lo veis. Y vamos a empezar ya con el modelo. Uno de los problemas que podemos tener a la hora de entrenar un modelo de Machine Learning es que tengamos el overfitting o el underfitting. Si el modelo es muy sencillo y los datos pues no son, por ejemplo, una línea recta en este caso, podemos tener el problema de que los resultados que nos salgan cuando veamos las predicciones pues sean muy malos. También tenemos el problema opuesto. Si tenemos un algoritmo que lo que hace es ajustarse muy bien a los datos que tenemos nosotros, cuando luego le demos un dato nuevo, el problema que vamos a tener es que va a fallar muchísimo también, porque se sale de la particularidad que tenía el fichero con el que habíamos enseñado el modelo. En este caso, lo que buscamos es un modelo que falle alguna vez, pero que generalice también muy bien. O sea, es mejor que falle un poco a que en algún caso particular falle muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, algo así similar, que se ajuste y tenga este sentido, pues es lo que estamos buscando. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues a primera vista no podemos saber cuál es el algoritmo que va a funcionar mejor. Vamos a utilizar la librería scikit-learn porque tiene muchísimos modelos. Os he dejado aquí el enlace, pero para que veáis, pues tiene un montón de modelos diferentes que podemos ir aplicando. Support Vector Machines, modelos lineales, de todo. Árboles de decisión, en fin, todos estos modelos de primeras no vas a saber cuál es el modelo que mejor se adapta a tus datos. Entonces aquí tienes que ir probando por ensayo y error diferentes modelos hasta que veas cuál es el que mejor se ajusta. Otro tema que tenemos que tener en cuenta a la hora de evitar este overfitting y underfitting es separar los datos en, bueno, podríamos decir en training y test.
validación también, pero bueno, training y test, que básicamente esto hay que verlo como si fuera alguien que se está preparando un examen y dices, oye, con el training yo estoy con exámenes de años anteriores y lo que estoy viendo es, pues bueno, más o menos estoy estudiando y preparándome para el examen. Y el tipo test y los datos test son aquellos datos que tú no has visto nunca y con los que vas a comprobar si realmente has aprendido algo en el examen. Porque al final, si tú también te ves las respuestas del examen, pues vas a sacar buena nota. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es separar ciertos, reservar datos para evitar que el modelo los vea con antelación. Cross validation, lo mismo. Es a la hora de entrenar, lo que evitamos también es que entrene con todos los datos a la vez. Al final, con cross validation, lo que vamos a hacer es reservar unos poquitos datos también, lo mismo que el tipo test. Vamos a reservar unos pequeños datos para cada vez que le entrenamos, que compruebe con esa reserva de datos que hemos hecho. En el siguiente corte que vamos a hacer, porque vamos a entrenar como 3, 4, 5 veces, al final se suele entrenar varias veces, utilizaremos dejaremos ese primer corte que hemos hecho, en ese primer corte lo utilizamos para entrenar y el segundo corte lo dejamos para validar. Entonces, vamos a ir haciendo cambios en los datos con los que vamos a entrenar. Y por último, una cosa muy importante también son los hiperparámetros. Al final, los modelos, hay modelos sencillos y modelos complejos. Cuanto más complejo sea el modelo, pues tenemos más parámetros que podemos tocar. Todo eso está en la documentación, cada algoritmo tiene los suyos. Ahora veremos, por ejemplo, un árbol de decisión que tiene varios. Entonces, bueno, eso tampoco sabes a priori cuáles van a ser los mejores parámetros que se van a adaptar a tus datos. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es separar los datos en training y test. Lo que hemos dicho, vamos a reservar ciertos datos. Aquí directamente, pues con esta aplicación lo que estamos haciendo es separar, reservar el 20% de todos los datos para el test. Y he metido aquí una semilla que se llama para que a todos nos haga el mismo corte y todos tengamos la misma separación en training y test. Que esto también está muy bien muchas veces porque si no eres incapaz de reproducir el resultado que te había dado al principio. Entonces, para comprobar entre un modelo y otro siempre está bien que los cortes sean los mismos. El modelo que vamos a utilizar, que es lo que os comentaba antes, va a ser un random forest, pero que está basado en un árbol de decisión. Un árbol de decisión, simple y llanamente, yo creo que alguna vez, más o menos, o alguno hemos jugado a este estilo de juegos en el que te va preguntando una maquinita, ¿tiene plumas? ¿Sí o no? ¿Puede volar? ¿Sí o no? Entonces, lo que va haciendo el algoritmo es, entre comillas, lo mismo, ¿vale? Va tratando de separar ordenar esos tipos de datos para llegar a una ordenación, pues eso, que todos sean pájaros de este estilo, que todos sean este tipo de un delfín, un pingüino. Entonces va repartiendo los datos para tener una ordenación mejor que la que tenía antes. Aquí, como vemos, ya tenemos diferentes hiperparámetros, que sería qué profundidad le damos, cuántas preguntas va a hacer e incluso cuántos nodos al final le va a quedar. Entonces ya veis que esto, pues eso, entre que uno que no quiera tocar ningún parámetro y otra persona que identifique muy bien los parámetros, pues puedes tener una variación bastante grande al final a la hora de obtener el resultado de la predicción. ¿Cuál es el problema de los árboles de decisión? Pues que por lo general, claro, como hacen muchas preguntas, si tú no lo cortas a tiempo, pues te va a atender a esto que habíamos dicho, overfitting. ¿Qué inventaron? Un random forest, que no deja de ser más que un montón de arbolitos más pequeños y que en base a lo que saque cada uno, pues hacen una especie de... hablan entre ellos y te sacan, pues si esta saca clase A y clase A y este solo clase B, pues te saca una clase A. O sea, realmente no es complejo entender el concepto y esto es siempre exactamente lo mismo. O sea, una vez que sabes hacer un modelo, es exactamente lo mismo. Lo bueno de scikit-learn es que directamente con cambiar el modelo te sirve todo, porque tienen la misma estructura todos los modelos. Entonces, bueno, en este caso vamos a utilizar lo que habíamos dicho, un random forest. Hay que tener cuidado de que sea el de clasificación. Hay también de regresión, que es lo que habíamos hablado antes. Y lo que vamos a hacer es crear primero nuestro modelo. Vamos a crear una pipeline que se llama, que es sí, una tubería, ¿no? Que al final lo que quieres es, primero,
que por si nos habíamos olvidado ya, nos lo convierta a un vector de números, el texto, y segundo, que nos entrene el modelo. Y luego, como habíamos dicho, los hiperparámetros a primera vista no podemos saber cuáles son los mejores parámetros para este modelo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, entre comillas, como por fuerza bruta, vamos a probar todos los parámetros que nosotros queremos. En este caso, yo he decidido, pues eso, el número de estimadores, que simplemente es esto, cuántos árboles le meto, pues yo he decidido 20 y 30. Y la máxima profundidad, lo mismo, que le meta 5 de profundidad o ninguno. En este caso, toda la documentación de esto está muy bien en scikit-learn. Tenemos, a ver si lo puedo copiar. O sea, está bien verlo porque, si os dais cuenta, todos estos son los hiperparámetros que podemos incluir y que podemos retocar. Muchos de ellos, bueno, hay algunos por aquí no, pero muchos de ellos son hiperparámetros. Si los vemos por aquí, pues te va explicando cada uno de ellos. E incluso tienes un ejemplo por aquí. Por aquí abajo suelen poner un ejemplo, aquí está, de cómo funciona. Entonces, bueno, simplemente se trata eso de programar tu modelo en el que primero te convierte los textos a números y después te entrena el modelo. Ahora entrenamos el modelo, si os dais cuenta, aquí lo que estamos haciendo es meterle los textos que habíamos reservado para train y le estamos metiendo el objetivo, el target que le habíamos metido de clasificación de unos y 0. Antonio, hay algunas preguntas. Cuando quieras. Sí. No sé si te estoy interrumpiendo Un en el segundo. momento. Nada. O sea, justo vamos a dejarle ya el modelo, o sea que si quieres... Ahora está entrenando el modelo, o sea que voy contestándola si queréis. Pues No sé si las lees. te digo. Sí, léemelas, por favor. Andrés pregunta, cuando tienes varias columnas de texto, ¿siempre las tienes que juntar en una sola? Si quieres aprovecharlas, a ver, técnicamente podrías no tenerlas, podrías tenerlas separadas, sí podrías tenerlas separadas, pero es cierto que es más complejo porque al final, bueno, yo en algún otro caso que he hecho eso que comentas, por ejemplo, por incluir otro tipo de información que no corresponda con esto, o por ejemplo, si quieres en una columna quieres meter la fecha a la que se ha publicado o la hora a la que se ha publicado. Podrías hacerlo, el problema es que ahí ya tienes que generar unas clases de objeto nuevas, o sea, se complica un poco, pero sí, podrías tenerlo diferenciado. También es cierto que si va a ser texto como tal, pues como en este caso título y cuerpo de la noticia, yo preferiría juntarlo porque te simplifica mucho la situación. También tenemos a Cristian preguntando, ¿hay alguna metodología que se use para refinar el desempeño de los modelos? Para refinar, pues mira, yo en este caso, si te digo la verdad, la metodología en mi caso es probar diferentes modelos y al final es cierto que te vas dando cuenta rápidamente de cuando un modelo ya no da más. O sea, al final llega un punto en el que pruebas diferentes... Bueno, luego os puedo, a ver si lo puedo enseñar, lo mismo, alquilé algunos ordenadores en Google para entrenar varios modelos y llega un punto en el que aunque se tire 6 horas, 5 horas entrenando con muchísimos parámetros, tú ves que todos acaban en 0.65. Dices, pues ya estoy llegando al límite, 0.65, 1. Entonces, en ese caso, es cierto que es un poco, pues eso, como por fuerza bruta, pero a priori no puedes saber cuáles son los mejores modelos. Y Lorenzo pregunta, ¿cómo se haría un análisis descriptivo previo a la muestra de entrenamiento para entender qué noticias han tenido éxito y cuáles no? Entender los datos. Pues mira, en ese caso, a ver, es cierto que si te vas a la comprensión del texto, pues es complicado, sinceramente. Yo creo que en este caso, pues podrías irte a ver la distribución de los clics. Y decir, oye, pues que de hecho, o sea, no lo he comentado al principio tampoco por no liar, pero es cierto que, a ver, estamos cometiendo un error, entre comillas, y es que no todas estas noticias tienen la misma antigüedad. O sea, al final, llegado al extremo, si hemos cogido una noticia que lleva publicada 30 segundos, pues es evidente que por mucho que el texto tenga mucho éxito o engagement de esto para la gente que lee, es que no ha dado tiempo a dar clics. Entonces, bueno, es cierto que ahí deberíamos de coger noticias que tuvieran la misma antigüedad. Claro, en este caso, pues como no somos propietarios de esos datos, es complicado. Si quisiéramos hacer un análisis descriptivo,
pues cuando tienes, por ejemplo, textos de 400 o 500 caracteres es complicado porque realmente te va a salir un vector de números que tampoco vas a entender. Yo me quedaría realmente con los clics y viendo la distribución de los clics. Luis pregunta cómo se hace la limpieza con la mala calidad de los datos para tener un resultado predictivo óptimo. Pues eso lo mismo, eso al final yo creo que es un poco ensayo y error. Lo malo, por ejemplo, de utilizar un modelo de este estilo, bueno, o cualquier modelo de estos que no es una red neuronal, el problema es que, bueno, pues tienes que andar eso, viendo a ver qué parámetros o qué palabras estoy eliminando, si elimino de más o de menos, si tengo que... Luego hay muchas técnicas por ahí, en el máster también se ven algunas, por ejemplo, quedarte solo con la raíz de la palabra. Por ejemplo, si pones camión o camionero, pues todas te las corta a camión para evitar tener un vocabulario muy amplio. Bueno, en ese caso yo creo que es cierto que la limpieza es importante, lo mismo que lo que os estaba comentando, que lo del tema de obtener datos que se puedan comparar. En este caso, bueno, estamos asumiendo un pequeño error de inicio, que es ese, que no te estén en la misma antigüedad. Y comparado con lo otro que me estás comentando, pues bueno, también es cierto que luego hay modelos que es que da casi igual lo que le metas. Por ejemplo, la red neuronal que vamos a ver al final, que es que incluso sin que le elimines palabras, ya va a detectar él que es importante y que no. Luego lo veremos. Entonces, bueno, en ese caso a priori no lo sabes. Pero bueno, en este caso es que estás metiendo 100.000 noticias, o bueno, en este caso son 10.000, pero podrías meter 100.000. Con lo cual, bueno, la limpieza, pues habrá datos que estén con falta de ortografía o tal que no los considerará casi, porque casi no aparecen. Y la última de esta tanda, y seguimos ya. Rafa pregunta, ¿te parecía más interesante convertir el problema en un clasificador binario que intentar predecir o aproximar el número de clics? No, yo creo que eso también es cierto que lo he hecho yo creo por simplificar un poco a la hora de la charla. Y también es cierto que, y le estuve dando una vuelta, de primeras pensé en hacerlo en regresión, porque yo creo que suele haber pocos ejemplos de regresión, casi todos se van a clasificación. Pero es cierto que en algún punto pensé, si esto lo tienes que llevar realmente a una posición de negocio, dices que al anunciante le digas que va a tener 6.301 o que va a tener 5.000, pues realmente dices, dime en qué categoría va a entrar. En la categoría de noticias poco, que se ven poco, en las noticias que se ven mucho, o incluso dividirlo en 3 o 4 categorías, que eso ya se puede segmentar. Pero el número de clics per se, dices, igual al comercial de Apple, dices, pues, es que me da igual, que sean 5.000, que 6.000, pero dime que va a tener éxito. Por eso lo simplifiqué. Pero sí, se podría hacer de regresión. Realmente habría que cambiar, bueno, los hiperparámetros, pero cambiando el modelo, que eso lo podéis hacer porque ya os digo que os he puesto por ahí está el listado de modelos. Simplemente sería importarlo y luego ponerle aquí y ya está. Evidentemente hay que ver si tiene estos mismos parámetros, pero en este caso si utilizas un random forest de regresión, tendrías los mismos. De momento no hay más preguntas, Antonio, puedes seguir si quieres. Genial. Entonces, bueno, aquí lo que habíamos hecho era entrenar el modelo. En este caso ha tardado muy poco. Es cierto que son 10.000 datos, pero bueno, son pocos. Aquí hay mucho texto, pero rápidamente, si os dais cuenta, lo primero es el pipeline, que era, el pipeline, perdón, la vectorización de los textos, que era todo lo que habíamos puesto antes, oye, minúsculas, quítame las palabras que yo te haya pasado, etcétera. Y lo segundo que me ha hecho es pasar digamos, los diferentes parámetros que yo le había incluido, que en este caso eran, pues eso, la máxima profundidad 5 o infinito, y el número de estimadores, 20 y 30. Aquí, esto es casi eso, probar y ya está. Para quizás los más avanzados es cierto que esto, si metes muchos hiperparámetros, se puede tirar horas. O sea, yo puse uno que tardó 6 horas porque le puse muchos parámetros y tal. Aquí hay otros métodos que están por ahí en Scikit-learn que lo que hace es probar aleatoriamente ciertas combinaciones para no probar todas, porque si no te puedes eternizar. Entonces, bueno, una vez que tenemos entrenado el modelo, lo que podemos ver es cuál es el resultado, que en este caso se me olvidó comentarlo, pero que es accuracy, lo que estamos viendo es el porcentaje de aciertos, o sea, de noticias que ha clasificado bien, que eran noticias con éxito, las he clasificado como éxito, y noticias que no eran exitosas, noticias que no eran exitosas. Entonces, bueno, estos son con datos de training, ¿vale?
que hay que recordar que con el training pues lo va a hacer mejor que con los de test, y ha obtenido un 67%. Bueno, no está nada mal, o sea, sé que en el 67% de las veces tú le pasas el texto de una noticia y te va a decir si tiene éxito o no y va a acertar. ¿Qué es lo interesante también? Ver cuál ha sido el modelo o los parámetros, ¿no?, de estos que le habíamos metido que han tenido mejor resultado. En este caso lo que vemos es que tenía, ¿dónde están por aquí? El que tiene máxima profundidad, o sea, sé que no lo has puesto, no lo has limitado, y el que tiene estimador de 30, o sea, sé que tiene 30 pequeños árboles juntos. Aquí, pues ahora podríamos llegar y decir, oye, pues en vez de 20 y 30 vamos a probar 80 y 100. Lo mismo, o probar nuevos parámetros y ver qué es lo que sale. ¿Qué es lo interesante de esto? Que, bueno, o sea, este es el resultado que sale con los datos de training, que realmente, pues bueno, ahí le vamos haciendo algún truco para que no entrene con todos, etcétera, pero es cierto que en algún momento, pues, ha pasado por esos datos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Ver realmente si con los datos que nunca ha visto, qué es lo que obtiene, cuál es el resultado que obtiene. En este caso, lo que hemos hecho es, con los datos de tipo test, que los teníamos reservados, simplemente le estoy diciendo, oye, es mejor modelo, que era lo que había grabado aquí, ¿no?, que son estos datos. Mejor modelo lo había grabado con los datos del estimador que habíamos dicho y con la profundidad también que habíamos estimado. Vamos a hacer una predicción. Como veis, o sea, hay cosas que tampoco, o sea, es muy intuitivo, es cierto que de primeras pues igual no lo entiendes, pero vamos. Vamos a ver, por ejemplo, lo que nos da predicción, que esto no lo puse y me parece interesante. Si hacemos un print de esto, lo que vemos es que nos da bueno, es casi como una lista, es un array de NumPy, pero lo que nos está dando son unos o ceros, unos o ceros. Y en realidad esto es, simple y llanamente, cuál es el resultado de las noticias que le hemos pasado. Entonces, si calculamos, de hecho, si queréis, podemos ver también qué es lo que le habíamos pasado, que él nunca había visto, qué noticias le habíamos pasado. Pues bueno, aquí salen algunas de las noticias que nosotros le hemos pasado. Entonces, para estas noticias, él, sin ver el resultado, porque si os dais cuenta en predicción no le estamos pasando el resultado, él me está dando unos y ceros, que es lo que él estima. Lo mismo, esto es para medir realmente cuál era el accuracy, que es eso, el porcentaje de aciertos que tiene, y lo que le estamos diciendo es, oye, los verdaderos, ¿no?, los que estaban bien, son los que teníamos en test, y la predicción es lo que te hemos pasado antes, que era un vector con unos y ceros. Y si lo calculamos, pues bueno, no es algo exagerado, que digamos, pero tampoco está mal. Al final, obtener un 66% con datos que de primeras ya os digo que no son del todo perfectos, porque no tienen todos la misma antigüedad. Pero bueno, en el 66% de las veces lo está clasificando bien. Entonces, bueno, me parece que es algo que dices, bueno, no es lanzar una moneda al aire y es algo que hemos conseguido, pues eso, de cero, partiendo con los datos que no teníamos y bueno, y es cierto que son con 10.000 datos, que ahora veremos si lo haré un poco rápido tampoco por no extendernos mucho, pero lo haré con los 100.000 comentarios. No sé si hay alguna pregunta, Gloria, por aquí. A ver, sí, Lorenzo pregunta, ¿cómo sugieres mejorar los resultados con el Random Forest? ¿Qué harías tú? Pues, bueno, pues en este caso seguiría probando, si quiero seguir con el mismo número de datos, o sea, con los 10.000 para poder comparar peras con peras, pues trataría sobre todo de ampliar, por ejemplo, bueno, la profundidad ya hemos visto que enseguida se va a todo, pues seguir probando, incrementando el número de arbolitos. Quizás pudiéramos probar otro tipo de parámetros o tal, pero bueno, en realidad aquí ya se ha ido a profundidad máxima y aquí con el número de estimadores al máximo, pues dices, pues voy a probar, por ejemplo, con 100 y con 200. Y cuando quizás ya vea que esto se me está quedando en el 0,678, 5, 4, pues ya dices, es que ya estoy llegando al límite, por lo que sea, porque no es el modelo adecuado o porque los datos tampoco dan para más. Al final es cierto que si los datos no están del todo... O sea, yo creo que de lo más importante, aparte de esto, de los hiperparámetros y tal, yo creo que tener unos buenos datos es importante. En este caso hemos conseguido sacarles como nosotros queríamos.
pero otras veces pues tienes incluso menos datos o a saber cómo se han registrado. Entonces yo creo que hay veces que llegas al límite de lo que puede dar el dato. Pero en este caso yo aumentaría el número de estimadores y quizás pues incluiría otro hiperparámetro y dejaría esto ya fijo como está por defecto. No hay más preguntas de momento. Genial. Entonces, bueno, por último, yo creo que es interesante, que creo que está aquí, perdón, pues bueno, utilizar una red neuronal, que ya es bastante más sofisticado, utilizando todos los datos. En este caso, la gracia de utilizar Google Colab es que pues esto te lo puedo hacer utilizando la GPU, te lo acelera y entonces termina muy rápido de entrenar con todo. Tampoco voy a extenderme mucho, pero bueno, muchas veces igual alguna habéis visto este tipo de estructuras que no dejan de ser, oyes, pues capas de redes neuronales, ¿no? Cada una de estas líneas verticales son las capas y luego cada una de estas bolitas es una neurona, ¿no? Entonces, bueno, creo, o sea, este vídeo tiene una serie de vídeos, creo que son 4 vídeos que está muy bien este chico, lo explica fenomenal, yo os lo explico medianamente rápido, pero es que él lo pone como un ejemplo y se entiende fenomenal, o sea que esto merece la pena verlo. Pero básicamente trata de imitar el comportamiento de una neurona real. O sea, la gracia es que entra algo, un estímulo, y la neurona genera otra cosa, ¿no? Otro estímulo eléctrico. Entonces, por mantenerlo sencillo, vamos a pensar que solo hay X1 y 1. Lo que realmente está haciendo esta neurona es una regresión lineal. Al final es una recta donde, pues eso, como tendréis que meter el término independiente con la B, pero bueno, para saber a qué altura corta el eje, pero vamos, realmente es una regresión lineal. ¿Cuál es el problema? Que si tú pones un montón de regresiones lineales todas seguidas, se puede traducir en una única regresión lineal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Meterle una función no lineal, transformándolo y así da un resultado no lineal. De verdad creo que está muy bien explicado en este vídeo de YouTube, en esta serie de 4 vídeos y merece mucho la pena verlo. En este caso voy a utilizar la librería de Keras, que es una librería basada en TensorFlow, que esto lo liberó Google. Tenéis también un ejemplo que es muy similar al que estoy haciendo yo, pero bueno, lo he adaptado un poco, pero vamos, la estructura de la red neuronal la he cogido de aquí. Entonces, bueno, si queréis, es similar, si os dais cuenta, es más o menos similar a lo que hemos hecho antes, con el mismo tratamiento. Vamos a empezar cargando los datos, que ya los teníamos de antes, clasificando entre si tiene éxito o no tiene éxito, que es esta parte de aquí, separando en training y test. En este caso hemos utilizado los 100.000 ya, separando en training y test, que si veis aquí pues nos va a dejar 79.000 noticias y para el test nos va a dejar unas casi 20.000. Nada, esto simplemente es que en vez de quedarte con... Esto es un tema de tipos de datos, pero vamos, que básicamente en vez de quedarte con pandas te quedas ya con un vector de NumPy. Y aquí viene lo, entre comillas, diferente a lo que habíamos hecho antes. Realmente estamos haciendo lo mismo, convertir a minúsculas y eliminar los signos de puntuación. En este caso no vamos a meter stopwords. En este caso se hace de manera diferente porque es un poco más complicado, tienes que generar una función, pero que de nuevo esto lo he sacado de la documentación de Keras, lo he adaptado un poco, pero es lo mismo. Y aquí lo que vamos a hacer es tokenizar el texto, que es convertirlo a unos y ceros. Lo mismo que antes teníamos el count vectorizer ese, pues ahora tenemos text vectorización. Cada librería pues utiliza lo suyo. En este caso vamos a limitar, pero lo mismo, esto ya son parámetros que se pueden ir tocando, el número de palabras que queremos que tenga el vocabulario. En este caso van a ser 15.000 palabras. Va a ser 15.000 palabras diferentes y a partir de la 15.001 pues no la está considerando. Podríamos poner 30.000, 50.000, las que quisiéramos. Lo busqué por curiosidad y en castellano pues tenemos más de 100.000 palabras, o sea que, bueno, podríamos seguir incrementando. No sé si mejoraría mucho o no, pero podríamos seguir incrementando. Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es eso, convertir a unos y ceros, que ya os digo que es lo mismo que habíamos hecho antes, aplicando esta función que habíamos puesto aquí de convertir a minúsculas y eliminar los signos de puntuación. Y ya está. Y aquí directamente, pues lo que estamos haciendo es convertir este texto, ¿no? Que era el XTrain, las X, digamos, los textos, que me los convierta a unos y ceros y lo hemos almacenado.
perdona, es este es el que hemos convertido y nos lo ha almacenado aquí. Y aquí lo que vamos a ver ya es un pelín más complejo, pero bueno, es la estructura de la red neuronal. Al final, si os dais cuenta, pues esta capa podría ser esta capa roja que habíamos puesto aquí o esta de aquí. O sea, al final, cada uno de estos bloques no deja de ser una de las capas de la estructura de la red neuronal. Inventarse esto es complicado. Yo creo que esto, al final, lo interesante es, bueno, ver qué redes funcionan mejor. Por ejemplo, para clasificación de imágenes en el máster lo vimos, había varias estructuras que funcionan muy bien, pues porque ya se ha visto durante mucho tiempo en investigación, Google y mucha gente, pues, incluso hacen concursos para ver cómo clasifican bien muchísimos animales y tal. O imágenes o de todo, entonces ellos generan ya ciertas estructuras pues que saben que funcionan, entonces después de probar infinidad de estructuras. Entonces lo interesante de eso es, pues bueno, quizás utilizar una de las suyas porque realmente pues empezar de cero y crearte una suya pues es complicado. Tampoco me quiero meter mucho, a no ser que alguien lo pregunte, sobre este tipo de capas de cada una. Os dejo información aquí sobre lo que significan. Y realmente, bueno, la gracia está en aplicar diferentes capas que cada una hace lo suyo y entrenar el modelo. En este caso, lo que estamos haciendo es entrenar un modelo, una red neuronal, ¿no? En bloques de 128, le estamos pasando 128 noticias cada vez y con eso va adaptando cada uno de los pesos que tiene toda la red de neuronas. Entonces, bueno, tiene que ir poco a poco viendo cómo va entrenando y cómo va ajustando los pesos que le da cada una de las neuronas. Y si vemos, en este caso, la primera parte es con los datos de training, que pues de momento empieza con una accuracy del 0,63, que es poquito, pero bueno, es casi lo que teníamos antes en el árbol de decisión, en la Random Forest. Y aquí con los datos de validación, que son un poco esos datos que manteníamos para comprobar cómo iba ajustando el modelo. Si os dais cuenta, los de test siempre tienen mayor puntuación que los de validación, porque en realidad con los de test ya conoce la respuesta. Y aquí, por último, evaluamos el modelo con los test, que es lo que nunca ha visto. Entonces, bueno, pues en este caso pasamos de tener un 0,66 que teníamos antes a un 0,70. Lo mismo, ¿se podría mejorar? Pues igual sí, quizás habría que ver otra estructura, cambiar alguno de los parámetros, de los miles de parámetros que se pueden cambiar. Luego hay diferentes optimizadores, o sea, el caso de las redes neuronales es cierto que aquí se abre un abanico que es inmenso, quizás más épocas, otro bloque de, en vez de mandarlos en 128, mandarlos en 64, Entonces, bueno, aquí ya se puede ir jugando, lo dejo también para que lo penséis y a ver si conseguís pues, superar el 0,70, 0,71. Pero aquí obtendríamos eso, en el 70% de las veces nos está clasificando bien las noticias sin haberlas visto antes y solo teniendo en cuenta el texto. Entonces, bueno, yo creo que es algo que sí que tiene alguna aplicación de negocio. Entonces, bueno, aquí lo mismo, lo que os decía, os dejo algo de documentación de esto y sobre todo el vídeo de YouTube yo creo que es muy importante. Entonces, bueno, espero que no os hayáis aburrido mucho. Os dejo mis datos, que por si queréis me contactéis con cualquier problema que tengáis o si algún día no funciona algo me lo decís. Y nada. Pues alguna preguntilla más tienes. ¿Te las comento? Pues a ver si puedo resolverlas. Cristian pregunta, ¿cómo deciden qué proyecto desarrollar y en qué aplicar el Machine Learning y Deep Learning comercialmente? ¿Se busca un problema, un requerimiento de un cliente o simplemente se analiza y se ve qué se puede hacer? Pues yo creo que depende también de dónde estés o el departamento en el que, o lo que te dejen hacer. Yo creo que, hombre, por lo general tiene que haber alguna idea de qué es lo que están buscando, pero si tienes la suerte de estar en algún departamento en el que te permitan tratar de buscar alguna innovación o de que tú les presentes propuestas, pues puede ser interesante. Yo creo que aquí el riesgo que se puede correr es que al final, pues después de dedicarle tiempo y tal, pues no obtengas nada. Entonces, claro, dedicarle igual el 50% del año a tratar de buscarle un uso a algo y que luego realmente, pues por lo que sea, porque los datos son malos, porque no has podido encontrar un modelo tal, o porque incluso tienes demasiados datos y no puedes tratarlos como lo estamos tratando aquí,
pues igual tiras a la mitad, tiras medio año a la basura y no sé cómo lo verá negocio. Bueno, yo creo que tiene que haber de las dos cosas, depende de la empresa. Roberto pregunta, el manejo del sarcasmo y de la ironía en textos suele ser un problema. ¿Cómo manejarlos? ¿Deberían ser parte del estudio del contexto de negocio? Y por otra parte, ¿pasa lo mismo con los emoticones? ¿Cómo dan pesos a expresiones positivas o negativas? Pues en este caso no sabría quizás responderte. O sea, es cierto que quizás nosotros al tratamiento de texto, o sea, es que es una ciencia, es que es complicado, porque claro, quizás eso, sobre todo, por ejemplo, en el análisis que hicimos nosotros de reseñas de Amazon, que se hace, bueno, lo hicimos durante el máster, hay muchas veces que alguien te puede decir, pues eso, con sarcasmo, que está bien, pero en realidad le da una mala puntuación. Es complicado. Yo creo que quizás, pues eso, modelos más sencillos, como puede ser un árbol de decisión o un random forest o cualquiera de esos, no lo puede interpretar del todo. Yo creo que una red neuronal, hombre, por ejemplo, con estas capas, o sea, estas capas, yo de hecho, no, si os digo la verdad, no, hasta que no me puse con, pues eso, a tratar de entrenar una red neuronal de este estilo con texto, no la conocía. O sea, al final estas capas lo que tratan de hacer es convertir todos esos textos a vectores y agruparles, entre comillas, por un montón de transformaciones. Os he dejado por ahí algún texto, creo, pero si no son muy interesantes. Y trata de buscar ciertas similitudes por las palabras que tiene, que le siguen y que están cerca de esa palabra que está en medio. Entonces, indirectamente sí que consigue como tratar de entender algo, no digo que lo entienda, pero sí que agrupa palabras, con lo cual, bueno, no digo que es sarcasmo, pero quizás sí que es capaz de identificar que aunque le ponga bien, pues quizás, bueno, no sé si la posición de las palabras que está al lado, en fin, es complicado. También es cierto que, de nuevo, cuando le metes muchísimos datos, pues habrá alguno que escriba con sarcasmo, pero de media, pues habrá textos normales. Lo de los emoticonos, lo mismo. Yo creo que por ahí en algún momento sí que vi cómo se pueden tratar los emoticonos, pero en este caso yo no he trabajado con ellos. Otra pregunta de Lorenzo. ¿El random forest de antes con las 100.000, hasta cuánto mejoraría? Así son comparables, ¿no? Pues podría haberlo hecho. Yo creo que si os digo la verdad, no lo hice no por nada, sino porque yo creo que tardaría en entrenar muchísimo. Yo creo que entrené uno similar con un Support Vector Machine, que es, bueno, es otro tipo de modelo, y llegaba sobre un 0,67, 0,675. O sea, yo creo que llega a un punto, que es lo que os comentaba antes, que ya es probablemente un tema del origen de los datos, que realmente no estamos comparando peras con peras. O sea, la antigüedad de las noticias no es la misma. Yo quizás ahí, si tuviera acceso a los datos, pues eso, diría, oye, ¿cuántos clics tiene a 3 días después de haberlo publicado? Entonces, comparar todo eso probablemente tendrías muchísimo mejor resultado de lo que tenemos ahora. En este caso, pues bueno, es cierto que para tener 100.000 comentarios sin tener acceso a eso, pues es complicado. Entonces ya yo creo que llega un punto en el que te das cuenta de que es un problema ya, o una limitación de los datos. Vale, pues no tenemos más preguntas. Pues nada, yo os digo que esto está accesible siempre, o sea que si en algún momento queréis hacerlo en casa oyes, o tenéis cualquier duda y eso, pues aquí estoy para lo que os pueda resolver, para lo que os pueda resolver. Estupendo, Antonio, muchísimas gracias. Voy a Muchas gracias a vosotros. tomar, sí, voy a tomar otra vez el control de la pantalla. Pues con esto hemos acabado el webinar. Ha sido un webinar muy interesante, la verdad. Yo que sé poco de esto he aprendido un montón. Al terminar la sesión, os enviaré por email para que podáis replicar el ejercicio con calma. Os llegará un enlace. También la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube. También os mandaré en un correo el enlace. También os quiero informar, si no lo sabíais, que esta semana en DataHack hemos lanzado unas ayudas para la formación. Son buenos descuentos para las próximas convocatorias de enero. Así podemos aportar nuestro granito de arena y ayudaros a dar un giro a vuestra vida laboral. Además, en este momento yo creo que lo necesitamos. Ese empujoncito para tomar esa decisión que nos ayuda a cambiar la vida. Muchas gracias por asistir al webinar de hoy. Estad atentos a nuestras redes sociales que prontito habrá más. Un saludo y muy buen fin de semana. Hasta luego.